Y bien, hoy día se publicó un artículo en el diario Gestión con el título "Las medias verdades de la pesquería nacional". No hay una política clara de bodegas refrigeradas y de promoción de fábricas de hielo. Es injusto llamar depredador a quien opera formalmente y dentro de la ley. El autor, Francisco Miranda Ábalos, presidente de OANES, Foro Hispanoamericano de Intercambio de Información sobre Temas de Mar. El artículo es muy bueno y por eso hemos invitado a Francisco Miranda Ábalos. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, usted será descendiente de Francisco de Miranda, ¿no? Probablemente, ojalá fuera. El precursor venezolano, digamos, el que debería hablar más Venezuela en lugar de hablar tanto de Bolívar. Sí, ¿no? De Bolívar. Bueno, usted señala acá que lo primero que hay que comprender, dice, es que nada haremos en la pesquería sin bodegas refrigeradas. Ese es el primer paso a darse. ¿Por qué? Es fundamental. Si uno quiere trabajar harina de pescado de primera calidad o quiere trabajar pescado fresco, tiene que tener bodegas refrigeradas. El pescado tiene que llegar en perfectas condiciones. El pescado que llega en malas condiciones no da una harina de pescado de buena calidad ni da obviamente un producto congelado o de conserva de buena calidad. Así que trabajando como estamos, definitivamente estamos mal. O sea, pero esta recomendación es para todos los tamaños de embarcaciones, para las grandes, para las en menor escala y también para las artesanales. Para todos, para absolutamente para todos. Y ninguna tiene. Bueno, digamos que de la flota industrial la mayoría tiene. La mayoría de la flota de menor escala casi el 5% tendrá, 10% tendrá, y de la flota artesanal. Ahora, más o menos el problema de la menor escala, que son los que llevan entre 10 y 32 toneladas, ¿no es cierto? Sí. Es decir, son barcos pequeños, pero barcos, ya no son botecitos. Bueno, son botes en realidad. Son botes grandes. Sí, botes grandes, exactamente. ¿No? 30 toneladas, no me parece tan... Bueno, en fin, es todo relativo. Claro. Pero ellos se supone que solamente pueden pescar anchoveta para consumo humano y sin embargo no tienen, al no tener infraestructura de frío, ¿cómo le llama usted? De frío. De frío, en fin. Bodegas insuladas. No tienen bodegas insuladas, para llevar hielo. Entonces simplemente ese pescado no sirve para consumo humano y por eso se deriva a la harina de pescado. Así es. O sea que ahí hay una gran trampa, digamos. Por supuesto, y comienza con el señor Burneo, porque el señor Burneo aprueba una resolución, si no me equivoco, la 017, en la cual autoriza un descarte de alrededor del 40% de la pesca de anchoveta. Todo el mundo lo pedía, claro, lo pedían porque sus bodegas no son refrigeradas. Entonces querían tener un porcentaje alto de descarte de anchoveta para poderlo mandar a la harina de pescado. Pero yo pienso que las cosas debemos verlas en su verdadera dimensión, porque hacer harina de pescado tampoco es malo. No tenemos por qué satanizar la industria de la harina de pescado. Como te decía hace un ratito, hemos ido en marchas y contramarchas a lo largo de la historia. Si nosotros hubiéramos seguido una línea en el sector pesquero a lo largo de la historia, probablemente hoy día tendríamos harinas de consumo humano de primera categoría, tendríamos aceites. ¿Harinas de consumo humano? ¿Cómo es eso? Por supuesto, hay harinas de consumo humano que son de excelente calidad. Acá hay un trabajo que hicimos en el año... ¿Harina de pescado? De OANES, sí. Efectivamente, en el año 2002... Y eso no producimos en el Perú. Pero se ha trabajado desde el año 1960, Jaime, y han habido soluciones extraordinarias. El caso de la niña Isabelita, que es un caso histórico de una niña desnutrida tratada con harina de pescado, se levantó en cuestión de 5 o 6 meses. Es un caso del año 1960. Acá no estamos inventando nada. Y así como hay harina de pescado... Entonces, ¿se podría usar qué? ¿Para los programas de nutrición infantil? Por supuesto, es un producto muy fácil de portarse. Lamentablemente son productos de marca, no los podemos mostrar, pero es un pequeño sobre de 250 gramos, puede valer $4, lo que te da cerca de $16.000 la tonelada de harina de consumo humano. O un producto desengrasado de harina de pescado que puedes usarlo como un caldito de pescado en vez de un café todos los días en la mañana, que tiene un alto contenido nutricional. O sea, no nos equivoquemos, hay que hacer consumo humano con la anchoveta, sí, está bien, correcto, pero si trabajamos con 5 millones de toneladas y solamente tenemos un mercado de 150.000 toneladas para el consumo humano, ¿qué hacemos con el resto? O sea que los que pescan para, digamos, la flota industrial debería poder también pescar para consumo humano. Pero por supuesto. Y a su vez, digamos... Además no están autorizados. Una flota industrial tiene una embarcación con RCW, uno de los mejores sistemas de refrigeración, y podría separar. ¿Y no está autorizada? No está autorizada por un tema sanitario absurdo, que además lo podría cambiar la ministra si es que quiere. Pues si se quiere fomentar el consumo humano, debería estar autorizada. Por supuesto, porque es el único país donde obligamos a hacer harina de pescado a los industriales.
Pero no, eso es una cosa increíble. es absurdo, ¿no? Estamos, digamos... Es que es parte de todo el contexto de la no comprensión de lo que significa las políticas en el mar peruano. O sea, esto de ir en marchas y contramarchas a lo largo de la historia nos hace Ahora, el retroceder. tema de las cuotas individuales para la pesca industrial fue un avance, ¿no es cierto? Sí, es un avance. Un avance. Ahora, Claro, se pueden perfeccionar muchas cosas, ¿no? ¿No deberían la pesca, digamos, de menor escala y la artesanal también tener cuotas? Pero por supuesto. ¿Individuales? Por supuesto, podrían tener cuotas, si no una cuota individual, por lo menos una cuota global. Y eso es justo, ¿no? Porque si ahora le estás dando Pero una las de libertad... menor escala podrían tener cuotas individuales. Quizás la artesanal, cuotas, no sé, por bahías, por caletas. Puede ser, la flota industrial, hasta donde yo sé, solamente tiene el 50% de las cuotas individuales, ¿no? El resto de las cuotas están distribuidas en las embarcaciones vikingas y otros pequeños empresarios. O sea, no todas las cuotas individuales están en manos de las empresas industriales. Ya. Puede generarse una cuota global, digamos, para estas pequeñas embarcaciones de Porque pequeña escala, de lo mediana importante escala. es el tamaño, digamos, no importa que una embarcación de pequeña escala, por ejemplo, como de menor escala, De menor ¿no es escala. cierto? Porque se supone que solo debe pescar para consumo humano, anchoveta para consumo humano. Sí. Debería poder pescar también para hacer harina, Por pero supuesto. el asunto es que tenga una cuota, que no supere su cuota, ¿no es cierto? Es decir, exactamente. lo que importa es el tamaño de la cuota, no Lo que importa es la el frescura destino. del pescado y el tamaño de la cuota. De la Y la frescura. decisión del empresario de hacer harina o de hacer conservas es una decisión que debe tomar el mismo empresario. Pero el Estado, como promotor del consumo humano, debe hacer un trabajo para que cada vez ese porcentaje de anchoveta entera que nosotros destinamos al consumo humano sea mayor, hasta llegar a la totalidad de los 5 millones, que sería una ilusión, una cosa fantástica, ¿no? Que tuviéramos la posibilidad de hacer los 5 millones de toneladas de anchoveta para consumo humano. Pero aún así, siempre te Se quedaría... consumen solo 100.000, Sí, creo, ¿no? pero aún así siempre quedaría harina de pescado, porque te quedan cabezas, vísceras, cola y huesos para hacer harina de pescado. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Este tipo de productos, darle valor agregado a lo que tienes, a todo. No solamente a la anchoveta, en la conserva, en surimi, en embutidos, en diferentes presentaciones. Hay presentaciones en snack de anchovetas. Y... Ahora, usted señala en su artículo que fuera de las bodegas refrigeradas, que es lo fundamental, que dicho sea de paso, bueno, no está ocurriendo, lo demás, dice, es la determinación lo más exacta posible de una cuota global de pesca basada en una correcta investigación. Es decir, esto tiene que ver con el IMARPE. El IMARPE no está, tendría que ser más fortalecido, en fin. Tendría que ser más fortalecido. El IMARPE es una institución de primera línea, es ejemplar en el Perú y para qué, es una institución que nos representa a nivel mundial. Pero hay muchos científicos que se han ido por los bajos sueldos. Hay muchísimos científicos que se han ido, gente nueva que ha entrado, gente que no tiene la misma cancha que tenía, porque cuando tú estás en el Estado te mandan al extranjero a capacitarte y mucha de esa gente ha salido con este gobierno. Entonces, ciertamente muchas cosas dan que desear ahora en las decisiones del IMARPE. Una de ellas es que cuando vas a hacer una prospección de anchoveta, pues tienes que utilizar no solamente un método para el cálculo de biomasa, que has utilizado el cálculo acústico, el método acústico. Podríamos haber utilizado métodos gonadales, podríamos haber utilizado otros métodos también. Y podríamos haber utilizado más de una embarcación. Hemos utilizado solamente el Big Olaya y podríamos haber utilizado otras embarcaciones de la flota industrial. Entonces, así el estudio era indiscutible y nadie podía discutirlo, ¿no? Completamente. El presidente Humala salió a decir que la gran pesca había depredado la biomasa de anchoveta, es decir, que estaba depredada, prácticamente llegó a decir en vías de extinción o al borde de la extinción. ¿Hay depredación, está depredada la biomasa de anchoveta? No, yo no creo que está depredada. Obviamente yo no soy un científico, pero tengo varios años en la pesquería. Y lo que a mí me parece es que estamos enfrentando un fenómeno climático que viene el año pasado, donde hay una gran abundancia de juveniles. Evidentemente ha habido un problema con los juveniles el año pasado, ¿no? Algunas embarcaciones han estado capturando juveniles, pero eso también es defecto de las normativas que ha dado el mismo gobierno, porque durante el periodo del señor Burneo se declaró, se puso una normativa que decía que no más del 10% del tamaño juveniles podía llegar a puerto. Entonces muchos capitanes botaban su pesca en el mar y eso perjudicaba el tema. Cuando lo que tienes que hacer es permitir que el capitán llegue a puerto, ahí es donde debe entrar el inspector. Si hay un porcentaje mayor de juveniles, se para la pesquería. ¿Dónde ha estado pescando usted, señor? En tal coordenada, perfecto, de tal coordenada a tal coordenada. Se para 10 días o 15 días la pesquería, o sea, y se soluciona el problema. Sirva como en lugar de penalizar. En lugar de penalizar, eso que sirva como un indicador. indicador
momento para que el Estado, que es el administrador, tome la decisión. Eso se hacía antes. Ahora ya no se hace. Qué horror. Por eso digo que estamos en marchas y contramarchas sin tener una línea correcta en el manejo de la pesquería. Porque el IMARPE no puede decir antes de que, digamos, la embarcación no puede saber cuando hay un cardumen de anchovetas, no, es imposible, si hay o no hay, qué porcentaje de juveniles hay ahí. No hay es decir, no hay manera una forma de saber. de calcularlo con anticipación, ningún equipo. Entonces la manera es lo que usted dice. Claro, esa es la manera correcta. Claro, si lo haces por segunda vez, te multo, ¿no? Te castigo o te pongo una multa, ¿no? Usted habla también de ventanas de penetración en la costa sur del Perú. Sí. ¿A qué se refiere? Bueno, es que la costa peruana es distinta a lo largo de todo su litoral, ¿no? Hay partes de la costa donde nosotros tenemos la plataforma continental que se extiende hasta 130 millas y de ahí bajas a profundidades de 800, 900 metros. Y hay zonas como en la zona sur del Perú que tienes lugares donde tienes 5, 7 millas y vas a los 1000 metros de profundidad y lugares donde tienes 1 milla y te vas a los 800, 900 metros de profundidad. Entonces, la determinación de la profundidad es la que hace o la que crea el hábitat para las determinadas especies juveniles que se aproximan a la costa. Entonces, yo digo, si yo digo 5 millas a lo largo de toda la costa, no estoy siendo exacto para la determinación de la zona donde yo tengo que poner mi límite de pesca. Para nosotros, o para mí en particular, el criterio debe ser el criterio de batimetría. O sea, yo a tal profundidad no debo ingresar porque a partir de los 50 metros de profundidad yo estoy protegiendo toda una fauna y protegiendo a una actividad económica como la actividad artesanal. Y para eso tengo una herramienta que es el control satelital, porque las balizas satelitales me permiten interpolar, digamos, cruzar la información de la batimetría que me provee la Dirección de Hidrografía y Navegación con la información de la posición satelital que me provee la baliza y crear una geocerca o un límite exacto de profundidad hasta donde una embarcación puede ingresar. Cuando una embarcación cruza esa línea, automáticamente detecta una alarma o levanta una alarma y esa alarma puede ser detectada en un centro de control que no existe hoy día en el Ministerio de la Producción. Pero sí existe la Marina. Existe en la Marina, eso es cierto, pero no existe... La Marina... El de la Marina es muchísimo más avanzado que las necesidades que necesita el Ministerio de la Producción. Y en el Ministerio de Producción había un centro de control, pero hace 10 años... ¿No pueden hacer un convenio? ¿No pueden hacer un convenio con la Marina? Deberían hacerlo, es más, la Marina yo tengo entendido que hasta les hizo una habitación para que fuera gente del Ministerio de la Producción. Y no van. No van. Son decisiones de ellos, ¿no? Pues no puede ser, pues. Usted dice que hay que estudiar los peces bentónicos costeros. Bentónicos, nunca he escuchado esa palabra. Estudiar los peces bentónicos costeros, esos que nos sirven para el ceviche. En fin, hay que estudiarlos porque no sabemos, ni siquiera, no conocemos... Es que no todo es anchoveta, pues, Jaime. O sea, claro, obviamente. Lo que se dice es que falta pesca para la mesa, es decir, pesca... Exactamente de eso estamos hablando. O sea, los peces bentónicos son los peces que están entre los 0 y los 50 metros de profundidad pegados a la costa. Y en eso tú tienes... aproximadamente 6 biocenosis diferenciadas, biocenosis de fondos rocosos, biocenosis de fondos planos, biocenosis arenosas, y en cada una de estas biocenosis existe un tipo específico de fauna. Por ejemplo, en las arenosas encuentras a los toyos, a las corvinas, al zorro, en cambio en las rocosas encuentras al cherlo, a la pitadilla, al lenguado, al trambollo. Ninguna de esas especies ha sido investigada, sin embargo, es la fauna natural del pescador artesanal. Pero para eso debería ser pues el IMARPE. Pero el IMARPE se ha concentrado en las especies pelágicas como la anchoveta, como la pota o como cualquier otra especie, pero se ha olvidado de esa fauna que es donde está precisamente la mayor biodiversidad del mar peruano y de donde nosotros podríamos sacar una que otra especie que luego podría ser cultivada y generar todo un fenómeno de maricultura marina en el Perú que no lo hacemos porque no lo queremos, porque no hay una planificación, porque no hay una línea correcta del manejo de la pesquería, no hay una orientación. Y eso es lo que falta. Es verdad que además el hecho de que se esté depredando las algas, que las envían a la China, eso está matando el hábitat en donde se reproduce, por ejemplo, el lenguado. Otras... Bueno, el lenguado es un pez de arena, básicamente, ¿no? También habita de vez en cuando en fondos rocosos, pero las algas actualmente tienen un sistema propio de extracción que se maneja muy bien y que además debería ser un ejemplo que ustedes periodistas deberían verlo. Por ejemplo, en Marcona hay efectos de explotación muy bien manejados por los mismos pescadores. En Marcona, pero en otras partes no. En otras partes no, efectivamente hay depredación, pero las depredaciones vienen de afuera.
Sí, pues. En cambio, en Marcona los pescadores han logrado controlar a la gente que viene de afuera y tienen un manejo costero que es ejemplar. Bueno, ¿no? ya no tenemos más tiempo, pero en fin, estas son las cosas que hay que profundizar para, digamos, tener un manejo mucho más inteligente, más científico de nuestras propias riquezas y para el bien de todos, en lugar de aplicar soluciones ideológicas. Muchísimas gracias, Gracias. Francisco Miranda, por su participación en La Hora Aire. Vamos a una pausa y regresamos.